Muy buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes en el tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Les invitamos para continuar en nuestra lectura cronológica de la Biblia hoy, octubre 28, en Mateo capítulo 15 del 21 al 31, en Mateo capítulo 16 del 1 al 21, Marcos capítulo 7 del 24 al 37 y Marcos capítulo 8 del 1 al 26. Queremos recordarles que lo que estamos haciendo durante todo este año es un recorrido con un reto bastante grande, y por eso vamos y venimos en la Biblia y no hacemos una lectura directa, porque estamos tratando de seguir cada enseñanza a la luz de un tiempo, ¿sí? Y hoy precisamente en nuestra lectura vamos a hacer referencia a un hecho que, que seguro nos va a dejar muchas enseñanzas, porque Jesucristo, cada vez que se encontraba con alguien, por ejemplo con Nicodemo, allí en esa conversación a nosotros nos queda el regalo del nuevo nacimiento. Cuando el Señor se encuentra con la samaritana, nos revela esos misterios y esas verdades de la adoración tan extraordinarias. Por ejemplo, en la visita de María y Marta también nos habla de la mejor parte, esa que nadie nos puede quitar. Y así sucesivamente encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo una riqueza tan extraordinaria que hasta este momento sigue dándonos a nosotros por su Santo Espíritu, al permitirnos vivenciar, al permitirnos recordar estas verdades, pues riqueza, y es la riqueza que nadie nos puede quitar, es una riqueza de tipo espiritual. Nos vamos a encontrar entonces precisamente con dos lecturas, son paralelas, uno diría pues son como la misma cosa. ¿Por qué? Pero realmente tanto Marcos como Mateo nos muestran la historia de la mujer sirofenicia con elementos que son importantes, y que de alguna manera con Mateo vemos elementos que nos ayudan a comprender un misterio aquí revelado. Y en Marcos no solamente se nos confirma, sino que nos da detalles en ese misterio. Entonces les invito, seguramente usted en su Biblia ya empezó a hacer la lectura o la va a hacer durante el día, pero Mateo capítulo 15, el 24 al 28, va a hacer referencia a esta porción que dice así: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta sanidad, por supuesto, tiene que ver con un evento espiritual, ¿sí? Porque cuando vamos a Marcos nos damos cuenta primero ya en detalle de dónde era esta mujer. Esta mujer era de la región, eh, era nacida ella nació en Grecia. En Marcos capítulo 7 lo dice. Dice que el Señor se fue a la región de Tiro y de Sidón, y que entró allí eh, tratando de que la gente no lo viera, pero una mujer, dice aquí, cuya hija tenía un espíritu inmundo. En Mateo leímos que tenía un demonio, pero aquí ya nos deja ver cosas más puntuales. Dice que tenía un espíritu inmundo, y dice que ella vino y se postró a sus pies, y en el versículo 26 aclara que ella era griega y sirofenicia de nación, es decir, de crianza, y empezó a rogarle que echase fuera de su hija al demonio. Luego ya entonces conocemos la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da, y uno cuando ve
y se acerca a esta conversación, pues ignorando el contexto de todo esto, quizás no comprende, parece que fuera una conversación, sobre todo de parte de nuestro Señor Jesucristo, como si estuviera despreciando, como si no tuviera misericordia. Pero esto no tiene nada que ver de ninguna manera. Aquí, primero tengamos muy presente el privilegio que tenían todos los que compartían con el Señor Jesucristo, como les decía al principio, una riqueza, una bendición de tener contacto con Él. Sus palabras liberaban, su toque sanaba, su presencia traía vida, esperanza. Pero recuerden que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dijo, no les dejaré solos. Yo me voy, pero voy a enviarles un consolador. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental para que podamos vivir esta aventura maravillosa de recorrer nuestro camino y mientras tengamos salud, vida, que el Señor nos conceda un corazón para vivir una vida en el Espíritu. En esta lectura vamos a comprender que es fundamental una vida en el Espíritu, porque es que nosotros tenemos una vida espiritual. Y en este encuentro con la mujer sirofenicia, como leímos, que no era del pueblo de Israel y que por su condición sociocultural y religioso, pues no era digna. Y es que este encuentro, cuando yo les hablo de que nos revela verdades y misterios que aún tienen que ver con nuestra vida, porque nosotros no somos judíos, ¿sí? Nosotros no tenemos una ascendencia del pueblo de Israel como tal. Tenemos una patria o tenemos una ciudadanía que está muy lejos de las costumbres y de las culturas del pueblo de Israel, pero resulta que el pueblo de Israel y los judíos como tal tienen relevancia en nuestra vida por lo que significan espiritualmente y porque de allí viene nuestra salvación, puesto que Jesucristo era judío. Y es que cuando nosotros leemos aquí, sin conocer el contexto, es confuso al principio, pero después podemos comprender la esencia de este pasaje, sus implicaciones, y fijémonos en dos animales que son muy representativos aquí, la oveja y el perro. Porque en un análisis comparativo vemos que Jesús habla, ¿sí? Y habla de las ovejas perdidas de Israel, ahí en Mateo 15:24. Pero cuando vemos también la mujer sirofenicia se refiere a sí misma como un perrillo que está dispuesta a recibir las migajas de pan que caen de la mesa. En la Biblia vamos a encontrar una relación espiritual para cada una de estas figuras comparativas y para muchas, hoy particularmente, por ejemplo, estos dos animales, porque en el mundo espiritual hay un sentido y una razón por la cual aparecen estos dos. ¿Recuerdan ustedes Juan 10:27 cuando habla el Señor Jesucristo acerca de las ovejas, o mejor, de mis ovejas? ¿Cuáles son las ovejas del Señor? Puesto que Él mismo se presenta como pastor, como el buen pastor en el Salmo 23, como el mega pastor. Mis ovejas, las que son mías, porque pueden haber otras ovejas, pero las mías son las que oyen mi voz. Y dice, yo las conozco y me conocen. El pueblo de Israel conocía al Dios verdadero y ese conocimiento era espiritual, por supuesto, pero también por esa influencia espiritual. Ellos habían constituido toda una estructura social, ¿sí? Y si bien el pueblo de Israel se había equivocado muchas veces y por eso había sido llevado a la cautividad, al retornar de la cautividad de Babilonia, pues esa dispersión y esa cautividad los había llevado a reconciliarse con su mundo espiritual. Vimos como años atrás habían vuelto de Babilonia, habían establecido su templo, y habían tratado de mantenerse en lo que habían recibido de sus antepasados y de lo que era la ley de Moisés, y se habían constituido como un pueblo religioso, ¿sí? Por supuesto, para ese tiempo, el resto de los pueblos adoraban deidades e ídolos y ese conocimiento también era espiritual y ejercía una influencia espiritual. El objeto de mi adoración es el objeto de mi imitación.
Lo que amo, que es lo que yo adoro, lo que me apasiona, también me marca un camino en la acción. Y para el pueblo cananeo, porque de allí era esta mujer. Estos pueblos como tal eran idólatras y sus deidades eran oscuras, tenían influencias espirituales eh, que por supuesto les llevaban a, a una serie de conductas más allá de inapropiadas, ¿sí? Ahora, el ser humano tiene identidad espiritual, buena o mala, pero la tiene, y esa es una realidad. Nosotros tenemos una cédula para salvación. Bueno, nosotros, espero en el Señor que todos tengamos una cédula para salvación, pero el ser humano, quiéralo o no aceptar, tiene o cédula de salvación o cédula para condenación, que se reconoce, por supuesto, en el cielo o al lugar a donde vaya a reposar. Cuando nosotros morimos, indiscutiblemente, lo que muere es la carne. Y ahí usted deja de ser colombiano, usted ahí deja de ser de donde sea que le esté diciendo su cédula aquí en esta tierra. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, a eso se refería el Señor Jesucristo. Cuando Él decía, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. O sea, aquel que reconoce al Padre que está en los cielos. Aquel que conoce al Creador. Aquel que ama al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pues, pero es que a eso es que Él viene. Dice, pero aquellos que están perdidos, dice el Señor Jesucristo, que tienen una identidad espiritual marcada en el único Dios verdadero. Ahora, esa identidad solo se puede reconocer con los sentidos espirituales. Y ahí estuvo la fe de la mujer sirofenicia, que de alguna manera ella tenía una inteligencia espiritual que le permitió reconocer quién era ella, quién era el Señor Jesucristo, quién era el pueblo de Israel, y se anticipó a una gracia extraordinaria que nosotros recibimos. Porque si bien nuestro Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de Israel y estableció a unos discípulos, y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, históricamente, todos al principio eran judíos. Pero luego que el Señor Jesucristo muere, resucita y va a los cielos, cuando viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo allí en el Pentecostés, cuando lo leemos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que estos discípulos recibieron la capacidad de hablar en diferentes lenguas y de comunicar una cosa extraordinaria que hoy tenemos. Porque si nos ponemos a analizar nuestra historia espiritual, de dónde vienen nuestras creencias, ¿sí? Seguramente nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo sí vino para mostrarnos el camino. No vino a revelarnos una religión. No vino a decir conviértase en judíos. Él vino fue a mostrarnos un camino y una relación. Pero estudie usted acerca de nuestros antepasados. Estudie usted, acérquese a la historia y dése cuenta, cuando uno, por ejemplo, se acerca a las historias que tenemos solo en el eje cafetero y aquí en el valle, de las prácticas espirituales que tenían nuestros antepasados antes que los españoles llegaran, ¿sí? Y las crónicas que se narran son aterradoras. Pues bien, esta mujer venía de una ciudad y de una cultura y de una forma religiosa que lo único que estaba haciendo era trayéndole a su vida, pero especialmente a su hija, una herencia de maldición, porque los perrillos, a diferencia de las ovejas, que para ese momento, pues sobre todo tenía unas características, y espero que usted sea inquieto en la Biblia y analice lo que es ser una oveja, ¿sí? Lo que significa ser una oveja del Señor, por supuesto, ¿sí? Una oveja del Señor. Pero los perros, pues no eran lo que para nosotros hoy en día, pues son. En ese momento los perros eran vistos de otra forma. Y vamos a encontrar que así como uno encuentra en la Biblia todo lo que tiene que ver con las ovejas, también encuentra todo lo que tiene que ver con los perros. El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Recuerden, esto es simbología.
Vamos a ver en detalle para que podamos acercarnos un poco a la realidad de esta mujer sirofenicia, pero sobre todo a lo que vivía su hija, lo que había heredado, una maldición, una influencia espiritual que está incluso detallada en la Biblia. Por ejemplo, Lucas capítulo 16 del 20 al 21 dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto es muy fuerte porque realmente para la época del Señor Jesucristo, el perro era tomado como un animal inmundo. Estos animales no eran aceptados por la sociedad y ellos se alimentaban era de los residuos que quedaban, no solo lo que caía debajo de la mesa, sino que ellos incluso eran tomados como buitres, ¿sí? Porque como padecían tanta hambre, estaban en el desierto, pues todo lo que se les presentara, por eso eran tenidos como inmundo, porque ellos, todo animal que estuviese muerto, todo lo que se esté descomponiendo, todo lo se acercaban a eso, se alimentaban de eso, y Lázaro estaba tan enfermo. Pero aquí, de alguna manera, estos perros representan la miseria y la pobreza de Lázaro. Luego, lo que generaba esa influencia espiritual en la vida de esta hija de la mujer sirofenicia era miseria, era pobreza. Y es que hay personas que nacen viéndose pobre y sintiéndose pobre y se quedan así toda la vida. Y es una incapacidad de superar sobre todo esa pobreza mental. Y aquí estamos hablando del rico y Lázaro, un hombre pobre, claro, pero de alguna manera estamos también relacionándolo con algo que heredó esta niña, ¿sí? Porque es que la mujer sirofenicia sí dejó claro que se identificaba con los perrillos que comían las migajas que caían de la mesa, ¿sí? Y aquí, de alguna manera, hay una influencia espiritual que no le permite a la persona verse diferente a como vio a sus ancestros, a cómo escuchó ese discurso dominante de que no tengo, de que no hay plata, de que eso es para los que tienen. Eso es una influencia espiritual que por supuesto condiciona mi forma de pensar y se va a materializar en lo que yo tengo físicamente. Yo siempre estoy diciendo, no diga no tengo plata, porque si usted es el hijo, y yo no les estoy aquí ofreciendo un evangelio eh, materialista, y a mí no me gusta esto, y yo sé que ustedes lo saben, porque nosotros no creemos que una persona sea bendecida porque tenga más dinero que otra, pero hay un lenguaje, y yo muchas veces corrijo, y me corrijo, yo no tengo, o sea, no tengo plata, no, espere, yo sí soy muy rica, que en este momento que en este momento no tenga, ¿sí? Pero espere, yo le pido al Padre, que mi Padre es el que me da. Y mi Padre es el que me da de acuerdo a lo que en su soberanía sabe que yo puedo manejar. Y yo he tratado, yo me siento enriquecida y usted tiene que sentirse enriquecido, porque usted tiene que ser libre de esto. Porque usted ahora, si conoce a Cristo, quiero que sepa que Juan capítulo 1, del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta mujer recibió de la gracia del Señor Jesucristo porque dijo, sí, está bien, yo puedo tener una identidad espiritual, no como la de Israel, pero también sobre mí caerá la gracia. Y evidentemente vimos el milagro. Ahora, ¿qué otra cosa nos recuerda esta identidad de esta mujer? Dice en 2 de Pedro capítulo 2 del 21 al 22 lo siguiente: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿A qué se refiere esta influencia espiritual que estaba atacando a esta niña? A reincidir sin voluntad firme, ¿sí? No reincidas, en Cristo tenemos libertad.
Y muchas veces hemos gozado de esa libertad, ¿sí? Pero al tiempo volvemos y retrocedemos a esos lugares o esas condiciones de donde ya el Señor nos sacó. Como hijos de Dios debemos encontrar en Él esa ayuda para que nos permita mantenernos en su espíritu, ¿sí? Ese soporte para que no claudiquemos en el camino. Entonces, sí, claro que sí, tenemos inclinaciones y tendencias. Identifique cuál es su mayor debilidad, pero luche de la mano del Señor, que Él le va a dar un espíritu de poder y dominio propio. No reincida en lo que le hace daño, ¿sí? Mantenga su mirada en los cielos. Este espíritu que influenciaba en la vida de esta niña le iba a llevar a estar siempre cayéndose en el mismo hueco. Pérdida de identidad. En 2 de Samuel, capítulo 9, del 7 al 8, vemos el asunto de David. Les leo de manera textual, dice: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Verso 8. Estoy en 2 de Samuel 9, del 7 al 8. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? ¿De quién estamos hablando? De Mefiboset. Mefiboset nació en el palacio del rey. Tras la muerte de su papá y de su abuelo, ¿sí? De Jonatán y de Saúl, la criada, que nadie le pidió a esta criada que hiciera eso con Mefiboset, era un niño creo que de 5 añitos, y llegaban a matar a todos los que iban a heredar como el reino de Saúl, y la criada lo cogió, se lo llevó, se cayó con él y el niño quedó lisiado y se lo llevó a un lugar que básicamente esta tierra era una tierra donde iban todos los que estaban enfermos, pobres, miserables, y allá creció Mefiboset lisiado de pies. Cuando llega David y dice: ¿quién ha quedado de los hijos de Saúl y de Jonatán para hacerle bien? Y usan, dicen, hay uno, ¿sí? Y van por él, por Mefiboset, lo traen de esa tierra de Lodebar, que quiere decir, Lodebar quiere decir que no hay vida, que no hay nada, que no hay esperanza. Lo traen, y cuando lo traen al palacio de nuevo y David le quiere devolver lo que le pertenecía para mostrar la bondad y la misericordia, ¿sí? ¿Cómo se ve él? Como un perro muerto, pérdida de identidad. En la vida de un cristiano van a haber diversos procesos, pero que esos procesos no nos lleven a perder nuestra identidad en Cristo, porque un error no me va a determinar lo que yo soy. Yo me puedo equivocar muchas veces, y aquí no se trata de ser cínicos, aquí se trata de que yo no soy un perrillo y que sobre mí no hay una influencia espiritual como la que tenía la hija de esta mujer sirofenicia. Al conocer a Jesucristo, al mirarlo a Él y al convertirlo a Él en mi motivo de oración, también se va a convertir en mi motivo de imitación. Él es mi camino para recorrer. Él es mi verdad para conocer. Y Él es la vida que yo necesito vivir e imitar cada día. Y quizás a mí me conocieron como el perezoso, como el desordenado, como el mentiroso, como el que no pagaba, como yo no sé cómo lo conocieron a usted. ¿Sí? Pero dice el Señor que en Cristo somos una nueva criatura y que ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy la que anda avasallando, gritándole a todo el mundo, imponiendo lo que a mí me gusta. Y esa soberbia, no, yo no soy soberbia, no. Ya he reconocido que todo lo que tengo y soy al Señor se lo debo. Yo no tengo de qué jactarme. Y entonces empieza a ver no una mejor persona, sino una nueva persona, otra persona. ¿Sí? Aquí encontramos ese llamado
a no perder lo que somos, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos, yo soy hija de Dios. Yo soy una oveja del redil de mi Señor. Y mi Señor es el buen pastor. Hay otros pasajes que hacen referencia a los perrillos, en realidad son muchos. Deuteronomio 23:18 dice, no traerás la paga, bueno, son cosas muy fuertes, de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios eh, para cualquier ofrenda, porque los dos son abominación para el Señor. La influencia espiritual que acompañaba a esta niña o a esta joven, a esta hija de la sirofenicia, era, yo qué sé, una palabra que puede marcar esto, desviaciones, degeneración, ¿sí? Mire, hoy en día nos tocó vivir en una época donde a lo malo llaman bueno, un nivel de perversidad, pero la perversidad está en que ahora se quiere legitimizar, ahora se quiere promover, ¿sí? Pero cuando yo entiendo que sobre mí no está ya esa influencia espiritual, yo me mantengo alerta y evito todo aquello que no edifica mi vida. Yo tengo ahora un camino y una desviación, ¿sí? Una desviación indica que yo me aparté del camino, pero si el Señor es el camino y usted ha vuelto al Señor Jesucristo, usted ya no tiene por qué andarse desviando. Y hay gente, y hay cosas, las relaciones las han desviado. La sexualidad en la pareja la desviaron. Pero cuando usted retorna al camino se da cuenta que hay una guía que de la mano del Señor, primero me permite encontrarme con el sentido verdadero de las cosas, de lo que es el amor, de lo que es la sexualidad, de lo que es la familia, de lo que es la sociedad, de lo que son nuestros niños. Estamos desviando también a nuestros niños de lo que es la infancia y la inocencia. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. Segunda de Samuel 16:9 dice, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Expresiones muy fuertes, muy, pero muy fuertes. Job 4:15, entonces el espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Job 4:15, versículo 16, algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos, hubo silencio, después oí una voz. Esa es una de las versiones, pero en otra versión habla de la presencia espiritual en Job y luego la vemos también en Samuel, que habla de esa presencia que me lleva a maldecir. ¿Qué querían? O la influencia espiritual que llegó a la vida de Job en los momentos más difíciles fue ¿para qué? Para que maldijera. ¿Sí? Job 4:15 en otra versión dice, entonces un fantasma pasó frente a mí e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Se detuvo, pero yo no reconocí su semblante. Ante mis ojos había una imagen y oí una voz. En últimas, todo lo que vivió Job eran circunstancias por una influencia espiritual para llevarlo a maldecir, maldecir a los demás, maldecir lo que me está pasando, hablar mal como hijos de Dios. Nuestra boca debe estar destinada para bendición. Luego, la influencia espiritual que había en esta niña la llevaba a quejarse todo el día, porque la forma que usted quizás no sabe, con la que está maldiciendo, porque maldecir es hablar mal, es quejarse todo el día. Y esa es, entonces, la influencia espiritual de la que el Señor Jesucristo libró a la hija de la mujer sirofenicia. Qué hermosura, qué belleza, pero sobre todo, qué bueno que podamos pedirle hoy al Señor. Y en oración, así como lo leeremos o lo leímos en el resto de versículos que tenemos hoy, cuando el Señor obraba para hacer que los sordos escucharan, hacer que los mudos hablaran y hacer aún
que los ciegos pudieran ver, porque el Señor está dispuesto a quitar nuestra incapacidad de ver más allá de nuestros ojos físicos. Y esta es la oración que vamos a hacer a continuación. Y yo le invito para que